primero quiero saludar a todos los presentes y luego agradecer por la presencia y por su atención a este encuentro de los segundos lunes de cada mes de oculoplástica, ¿no? Y en este segundo lunes nos toca, el ponente de hoy que nos toca es el doctor Boris Iván García Cortés. El doctor Boris García, para presentarles, obtuvo el título de médico cirujano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hizo la residencia en el Hospital Naval por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos también, e hizo el fellow de oculoplástica en el Instituto Nacional de Oftalmología en Perú. Viene elaborando en el área de oculoplástica muchos años, lo cual le da mucha experiencia en el tema, en la patología que aborda esta subespecialidad, y participa activamente además en los congresos tanto nacionales como internacionales en el área de oculoplástica. En esta ocasión tengo la grata oportunidad de presentarles además a un gran amigo de muchos años, y claro, aquí les presento con el tema Mis tips en blefaroplastía superior e inferior. Adelante, Boris. Muchas gracias, Tati, por la presentación. Quiero agradecer la invitación al capítulo de oculoplástica, a la Sociedad Peruana de Oftalmología, para poder participar en estas charlas que son tan enriquecedoras. Y también agradecer a todos los que se han tomado un tiempo para poder compartir con nosotros esta reunión. El día de hoy vamos a compartir este tema, me parece muy interesante. Me pidió que expusiera un poco de la experiencia acumulada ya en este tiempo sobre algunos tips en blefaroplastía superior e inferior. Una de las cosas más importantes es obtener desde el inicio la mayor cantidad de información de nuestros pacientes, sobre todo sobre sus antecedentes, para poder tener el mayor éxito en nuestra operación. Uno de los principales antecedentes que tenemos que recabar nosotros son los antecedentes cardíacos. Preguntar a nuestros pacientes, ser muy incisivos en esto, sobre si han tenido algún tipo de enfermedad de insuficiencia cardíaca, si han tenido hipertensión, sobre todo en el momento que nosotros vamos a utilizar nuestros anestésicos, que pueden tener algún tipo de epinefrina o algún tipo que puedan aumentar la presión, tienen alteraciones en la coagulación, tienen algún tipo de enfermedad renal, porque recordemos que la enfermedad renal en algún momento de la evolución de esta enfermedad va a producir también hipertensión o puede producir alteración en las plaquetas. Si se nos presenta también un paciente con enfermedad tiroidea, tenemos que recomendarle al paciente que tenga un control por lo menos de 6 meses de todos sus síntomas asociados, los síntomas asociados al tema de los párpados, ya sea la retracción palpebral, edema, irritación de grasa. Todos estos síntomas tienen que estar estables por lo menos 6 meses para nosotros poder sugerirle ya un tema de operación. Dentro del análisis también es bien importante ver los medicamentos que está tomando el paciente y también ser muy incisivo en esto, a veces preguntándole muy puntual sobre el nombre comercial, porque el paciente a veces ni siquiera sabe lo que está tomando. Muchas veces en la práctica profesional nos dicen una pastilla de color blanquito, pequeñita, entonces saber bien o pedirle al familiar al que lo está acompañando que nos venga con un listado de todos sus medicamentos. O entre los más comunes que uno debería preguntar están la aspirina, el Ecotrin, el Plavix, que son estos integrantes plaquetarios, o el nombre genérico como clopidogrel o ticlopidina. Es muy conocido que los AINES también prolongan el tiempo de coagulación. Preguntar directamente por esto, aquí los pacientes nos dan buenas referencias. Los anticoagulantes también, warfarina, clexane, que van a afectar durante nuestra cirugía, pueden producir hematomas, pueden producir una mayor inflamación, si hay mayor tiempo de sangrado. Otros tipos de medicamentos que tenemos que tener en cuenta son los diuréticos. Los diuréticos producen en algún momento alguna depresión de potasio, y también si vamos a utilizar anestesia general podrían producir una hipotensión postoperatoria. Un llamado aparte es la vitamina E. Eso sí, hay algunos pacientes que la vitamina no lo consideran como un medicamento, entonces no nos lo mencionan o a veces lo esconden. He tenido alguna vez un caso de un paciente que la vitamina es un antioxidante, duplicó, triplicó la dosis, no lo mencionó y hubo un sangrado muy importante durante la cirugía.
Entonces hay que preguntar directamente. Cuando uno es muy general, ¿toma algún medicamento? El paciente no lo menciona. Últimamente también están poniéndose de moda las hierbas medicinales, la medicina naturista. Muchos de estos prolongan también el tiempo de sangrado. Preguntarle esto y si no, suspenderlos. Según lo que se menciona en la teoría, la suspensión de 5 días a una semana podría ser suficiente para revertir más o menos los efectos de la coagulación de todos estos medicamentos. Pero si uno quiere ser un poquito más cuidadoso en esto, podría hasta suspender los 10 días antes, siempre y cuando sea el caso, y consultando con el profesional que le haya indicado estos medicamentos. Otros estudios que también pedimos antes de poder comenzar con una cirugía son la exploración de la córnea, puesto que en esta cirugía de párpados podría de repente en algún momento comprometerse con un lavoftalmos y una exposición corneal. Tenemos que explorar el fenómeno de la tinción corneal para asegurarnos que tenga una buena lubricación y actividad corneal. Los campos visuales. Esto es importante también si tenemos un paciente que está bajo un seguro, porque con esto podemos demostrar que el tipo de operación no solamente es estética, sino que también está comprometiendo la función. En este caso sería una dermatocalasia, una tosis de cejas, que podría estar comprometiéndose aquí encima, y ocasionando un defecto en el campo visual, ya sea en la parte superior o en el sector temporal. Las fotografías previas también son muy importantes, las preoperatorias y luego tomadas a los 2 y 4 meses. Porque estas fotografías nos van a servir para poner de manifiesto algunos aspectos que de repente tanto el paciente como el observador, en este caso el cirujano, puedan haber pasado por alto. Podemos observarlos con mayor detenimiento. Y esto también nos va a servir para que, posterior a la operación, mostrarle al paciente la mejoría. Muchos de los pacientes no se acuerdan bien cómo vinieron, pero ellos a la cirugía generalmente tienen una apreciación más sobrevalorada de cómo estaban antes. Unas palabras sobre el proceso de envejecimiento. Es el proceso desde que estamos jóvenes hasta que llegamos a la vida adulta, a la tercera edad. Hay muchos factores involucrados en eso. Los principales que van a afectar a nosotros en el tema de los párpados van a ser la reabsorción ósea. Este mecanismo de reabsorción ósea, recordemos, es un equilibrio entre la formación de hueso y la eliminación del hueso. Están implicados ahí los osteoblastos, los osteoclastos. Al inicio mayor es la producción y se va formando huesos. Hay un momento que se equilibran estos dos mecanismos y más adelante es mayor la reabsorción ósea. Es cuando el hueso se comienza a adelgazar, hay una desmineralización y entonces todo ese sostén de los músculos y el párpado disminuye. La acción de la gravedad. También la gravedad tiene la tendencia a traer las cosas hacia abajo, tira de los párpados, tira de la piel, del tejido celular subcutáneo. Y esto es apreciable mientras esté de pie. Cuando uno se recuesta, en el tema de la cirugía no es muy notorio. La disminución de la grasa subcutánea, producto del envejecimiento, del deterioro normal de nuestra anatomía. Se refiere que esta grasa subcutánea va a infiltrar a la piel en la parte anterior, y al infiltrarla, le genera mayor peso. Luego, esta grasa subcutánea también va a generar algunos tabiques, algunas cavidades, y de esta manera la piel se va a deslizar con mayor facilidad hacia abajo por acción de la gravedad. Tenemos también la debilidad del septum orbitario, que es de repente uno de los mecanismos más importantes por los cuales uno nota esa herniación de los paquetes grasos periorbitarios. La flacidez, la atrofia muscular y ligamentaria, producidos por la formación de radicales libres, todo el envejecimiento, la destrucción de la membrana celular y la muerte celular programada, que finalmente nos van a dar una disminución de toda la masa muscular y de todos los ligamentos. Todos estos mecanismos están implicados en el proceso de envejecimiento y lo que van haciendo la alteración, en este caso, de los párpados. Pero no solamente están esos mecanismos, sino también hay agentes que son externos y agentes internos, o endógenos y exógenos. Los endógenos son los sobre los cuales de repente no podemos nosotros modificar mucho porque están dados por la genética, por el tipo de piel que uno tiene, por la morfología de la piel. Estos están involucrados en un 25%. En las causas exógenas, que son un 75%, podemos mencionar todas las que están graficadas acá, que en su mecanismo final
van a alterar el ADN de la piel. Por decir, el mecanismo de estrés que baja la inmunidad, el cigarro con la vasoconstricción y la formación de radicales libres que también van a producir arrugas o envejecimiento. La alimentación se la considera implicada en un 30% de la formación de arrugas en la piel. El sueño, que siempre se lo relaciona con la formación de ojeras. Las altas temperaturas que producen también radicales libres y una inflamación en la piel, con esto el envejecimiento. La radiación ultravioleta, aquí es algo donde podemos actuar recomendando a nuestros pacientes que utilicen bloqueador solar. Y la contaminación que va a romper generalmente la barrera cutánea y producir inflamación también. Son cuantos mecanismos por los cuales la piel o los párpados se comienzan a deteriorar, se comienzan a vegetar. Este tema que nos ocupa el día de hoy es muy importante porque es una de las operaciones que más se realizan. Se promociona mucho en muchas webs, en muchos centros quirúrgicos. ¿Por qué? Porque es una operación que se considera que es de rápida realización, como se menciona acá, de 45 minutos a 1 hora, y el paciente rápidamente va a regresar a sus labores cotidianas. En el caso de las damas, pueden maquillarse tempranamente, a las 2, 3 semanas, regresar a retomar su trabajo en 5 días, que esta cirugía no solamente los va a mejorar desde el punto de vista estético, sino también va a mejorar la calidad de vida del paciente. Y en cuanto a las estadísticas, no solamente es una operación que se van a realizar las damas, sino que es la segunda operación más realizada en el caso de los varones de 40 a 60 años. Por eso es algo muy importante. ¿Qué otras consideraciones debemos tener con nuestro paciente? Tenemos que tener bien claro quién es candidato para realizar este tipo de cirugías, que es la blefaroplastia. Y también conversar con el paciente qué expectativas tiene, si tiene expectativas reales o irreales y si nosotros podemos satisfacer esas expectativas. Tenemos que evaluar no solamente el párpado, sino también el tejido periorbitario, todas las estructuras que están alrededor, la ceja, la frente, el canto externo, el tercio medio, para ver cómo afectan también a nuestro párpado. E indicarle al paciente que no solamente que lo importante no es la mejoría en la piel, en la grasa, sino también que el ojo conserve la protección, que no se afecte la función del ojo. Importante, como mencionábamos, también las fotografías previas para demostrarle al paciente y que vea conscientemente sobre qué estructuras y qué vamos a mejorar. No forzar procedimientos, no ser insistente en un paciente y sugerir algún tema de las cosas, porque si no después puede resultar descontento, y tener mucho cuidado también, la precaución en las cirugías que son apresuradas. Algunos pacientes vienen muy cercanos a alguna actividad, algún compromiso que tienen, y de repente la recuperación va a ser no lo que uno espera, y podría estar en su compromiso todavía con unas señas de las cicatrices o las consecuencias de la operación. Discutir con el paciente el tipo de cirugía, los beneficios que va a obtener con ello. También muchas veces esperan obtener más de lo que le puede dar la cirugía. El paciente problemático, ese paciente que tiene el dismorfismo o es un paciente narcisista, hay que tratar de evitarlo de una manera muy política, decirle que no podemos satisfacer sus condiciones, que no, de repente no tenemos la capacidad para llegar a ese grado de perfección, porque someterlo a una cirugía es incrementar su problema finalmente. Como mencionamos, es una de las cirugías más realizadas, por eso la importancia de este tema, que la mejoría no solamente es estética, sino también funcional, y también lo contrario, un paciente que viene por una cirugía funcional también espera mejorar estéticamente. En estos tiempos el paciente viene más informado sobre este tipo de cirugía, quiere un menor tiempo de recuperación y una mayor precisión en el resultado, que es lo que espera obtener de nosotros. Recordar también que en las mejores manos existen también complicaciones, y el paciente también puede percibir que está complicándose en algo que es parte del proceso normal de su cirugía. Conversar con eso, si la herida, por decir, está inflamada, enrojecida, él puede estar pensando que algo mal está sucediendo. ¿Por qué operarse? ¿No? ¿Por qué quiere operarse el paciente? También tenemos que conversar con él muy claramente, porque ahora que existen tantas aplicaciones que el paciente de repente se percibe de una manera muy diferente en su red social a lo que es en la realidad. Entonces,
previo al examen podemos mostrarle un espejo y que él nos señale claramente qué es lo que quiere mejorar, qué cosas no está contento, qué es lo que no le gusta. Como dice acá, retroceder es un paso y contemplarlo, porque una cosa es lo que él se percibe y lo que nosotros podemos ver en el examen objetivo. Vamos a comenzar con el examen previo que vamos a hacer al paciente antes de sugerir una cirugía o plantear un tipo de cirugía, ¿no? Como decíamos, todas las estructuras que están alrededor del párpado, como por decir en este caso la tosis de ceja, vamos a evaluar las cejas, si hay una tosis simétrica o asimétrica, si está en el lado nasal, si está en el lado temporal, valorar si esta tosis también está comprometiendo la frente, si existen arrugas. Generalmente la tosis más es en el lado temporal. ¿Y por qué es esto? Por el peso de las estructuras de la mejilla, las estructuras laterales. El músculo frontal también tiene mayor fuerza a nivel central y no tanto a nivel lateral, por eso es que es más fácil que descienda este lado de la ceja. Ver si hay hiperfunción de algunos músculos para ver si podemos complementarlo con otro tratamiento, de repente aplicar un tipo de toxina botulínica y mejorar esa zona. Recordar que si nosotros realizamos una cirugía de blefaroplastía y el paciente tiene algún grado de tosis de ceja, el operarlo, la mejoría va a ser muy escasa. No vamos a lograr de repente un gran objetivo con la cirugía. ¿Cómo medimos el grado de tosis de ceja? Colocamos nuestra regla en la posición 0 donde está la ceja y luego con el dedo elevamos la ceja a una posición estéticamente aceptable. En este caso, por decir, sería 7.5 y nosotros tenemos más o menos objetivado cuánto está descendiendo, ¿no? Generalmente la posición de la ceja está relacionada al arco superciliar. A ese nivel debería estar, a ese nivel deberíamos llevar. Algunas consideraciones aquí anatómicas de las estructuras, solamente para recordar. Lo más externo es la piel, luego viene el músculo orbicular, en sus porciones orbitaria, septal y pretarsal. Detrás del orbicular preceptal encontramos el septum orbitario, que es la estructura que está manteniendo en su posición a los paquetes grasos. Aquí en esta otra diapositiva se puede ver también el orbicular pretarsal, y acá se han separado las bolsas grasas para demostrar detrás al músculo elevador. Este va a ser nuestro punto de referencia, los paquetes grasos, para poder ubicar a esta estructura tan importante, sobre todo en la cirugía de tosis, cuando pretendemos elevar el párpado, ¿no? En el párpado inferior también las estructuras similares, la porción del orbicular. Acá destacar que el septum orbitario se va a insertar directamente al tarso, que a diferencia que en el párpado superior se inserta la aponeurosis del elevador. Y aquí su equivalente es la fascia cápsulo-palpebral o retractor del párpado, que es el que da movimiento a esta zona del párpado inferior. Más consideraciones anatómicas: cómo están distribuidas las bolsas, los paquetes grasos. Desde un punto de vista anatómico, desde el punto de vista más que nada académico, nosotros los dividimos de esta manera porque estos paquetes grasos en realidad están interconectados entre sí para poder hacer mejor nuestra evaluación quirúrgica. Tenemos en la parte superior un paquete graso nasal, un paquete graso superior, y en la parte inferior, el nasal, el medial, que están divididos o separados por el músculo oblicuo inferior, que tenemos que tener cuidado durante nuestra cirugía de no lesionarlo, y un paquete graso lateral. Acá un corte lateral donde vemos dónde está el septum orbitario, que mantiene su posición al paquete graso. Este se va a insertar, como decíamos, en la aponeurosis del elevador y conjuntamente hacia el tarso, en la parte anterior. Mencionar otra estructura muy importante, sobre todo en el origen de la herniación de las bolsas grasas, que es el ligamento suspensorio del globo ocular, hoy también llamado ligamento del lóbulo. Este es dependiente de la cápsula de Tenon, va a englobar también al músculo recto inferior y el oblicuo inferior, y se inserta en las porciones laterales de la órbita. Este ligamento, con el proceso de envejecimiento, también se estira, se elonga y desciende conjuntamente con el globo ocular. Este mecanismo vamos a ver que es importante en el proceso de herniación de las bolsas grasas. Acá para mostrarles el septum, el tabique orbitario, que va a separar la porción anterior, preseptal y poseptal, que nos sirve también como un medio de protección a las infecciones. ¿Qué teorías explican? Bueno, las más conocidas
el proceso de herniación de las bolsas grasas. Acá está implicado el septum orbitario, que va a perder su tensión, se vuelve más laxo, no puede contener en su posición dentro de la órbita los paquetes grasos y estos se hernian y se vienen hacia adelante. Otro mecanismo del globo ocular desciende, como hablamos anteriormente sobre el ligamento del lóbulo, el ligamento suspensorio. Este se debilita y el globo ocular desciende. Al descender presiona los paquetes grasos y estos descienden y se vienen hacia adelante, herniándose. Y hay otra teoría, que es la teoría genética, que nos habla de una disparidad del continente y contenido. ¿Qué quiere decir esto? Que de manera ya genética hay pacientes que, a pesar de ser jóvenes, la parte ósea es tan pequeña que no puede contener dentro de ellos el volumen total de la grasa orbitaria y esta se viene hacia adelante, se hernia. Por eso es que al operar un paciente joven, no es raro que después acudan otros familiares que tienen esta misma condición, ya esta disparidad del continente contenido. Las grasas, los paquetes grasos orbitarios tienen unas características muy particulares. La grasa, por decir, superinterna, realmente nosotros la encontramos más pálida y eso nos sirve para diferenciar, para poder reconocer que estamos en ese sector nasal. Se refiere que es por menor concentración de carotenoides en esa zona. Tiene mayor lóbulos, tiene menor vascularización, con referencia al párpado, al paquete graso inferior, que está más vascularizado y también es más consistente. Este tejido graso orbitario también tiene unos receptores especiales que no se encuentran en las grasas de otras zonas corporales. Y tanto es así que cuando uno sube o baja de peso, esta grasa orbitaria no cambia de volumen, siempre se mantiene constante. La grasa orbitaria también tiene mayor concentración de ácidos grasos insaturados y esto la hace muy particular porque aumenta su viscosidad y facilita que las estructuras se puedan deslizar más fácilmente dentro de la órbita, de las estructuras que las engloban, como las vailas musculares, los nervios y precisamente el globo ocular. Otras estructuras implicadas aquí en nuestro proceso de examen y nuestra futura cirugía, mencionaremos acá el RUF y el SUF. Vamos a ocuparnos del RUF, de esta grasa que es la almohadilla grasa que está detrás de la ceja. Su conformación anatómica, digamos, normal, sería una capa muy delgada detrás de la ceja y descendería por delante del septum orbitario, pero no le provocaría un volumen. Pero con el proceso de envejecimiento, este desciende, tiene mayor volumen y se coloca por delante del septum orbitario. Entonces, si nosotros realizamos una cirugía, resecamos esta cantidad de grasa, todavía habría un volumen importante por delante. Entonces, nosotros podemos actuar también a nivel del RUF para disminuir un poco el volumen en esta zona. Bueno, todo este proceso de envejecimiento en una paciente joven, la transición del párpado hacia la mejilla es una transición muy suave. Pero con los años, los músculos se elongan, se forman pliegues, esta grasa que estaba ubicada aquí en la mejilla desciende. Entonces, todo esto nos está dando los signos de pliegues, los signos de envejecimiento, sumado a todas las otras características que ya mencionamos, que son la pérdida ósea, la debilidad del septum y el descenso del globo ocular. Acá vamos a mencionar un poco sobre el oblicuo inferior, que está dividiendo acá el paquete nasal inferior y el paquete medio. Durante nuestra cirugía tenemos que tener cuidado con esta estructura. Acá ya está marcada en una incisión de una blefaroplastía inferior. Esta es la parte de los pies, la parte de la cabeza. ¿Cómo nosotros podemos más o menos tener una idea de dónde está ubicado para no lesionarlo? Nosotros podemos trazar imaginariamente una línea que va de la escotadura supraorbitaria al nervio infraorbitario, que estaría más o menos a este nivel. Trazamos una línea y acá se intersecta con el reborde orbitario. De aquí parte otra línea hacia el canto externo y esta sería la ubicación. Si lo vemos de frente, acá la escotadura supraorbitaria más o menos 1 centímetro, bajamos al nervio infraorbitario y acá en intersección con la órbita hacia el canto lateral. Entonces, imaginariamente o podemos tener ya conciencia de dónde está esta estructura para respetarla y no lesionarla durante la cirugía. Otra consideración anatómica sobre los paquetes grasos. Generalmente nosotros tenemos la idea preconcebida de que están distribuidos así, muy uniformemente y muy gráficamente, y nosotros las extraemos así al momento de hacer la cirugía, ¿no? Pero ese patrón clásico que nosotros conocemos solamente está en el 60% de los pacientes que se pueden
que acuden a la consulta, esa división clásica. Existe otro patrón, el patrón 2, que está en un 12%, donde esta bolsa grasa nasal se encuentra detrás de la bolsa al medio. Entonces, se va a dar el caso que nosotros estemos buscando un estresito y no encontremos mucha grasa. Entonces, debemos recordar este tipo de patrones que también se pueden presentar. Entonces, buscar detrás del paquete graso medio. El patrón 3, que tiene un 26% de presentación, existirían solamente los paquetes grasos, tanto nasal como externo. El medio no existe. Podríamos de repente durante la cirugía seguir buscando y solamente existen estos dos paquetes grasos. El patrón 4, que solamente tiene un 2%, es una única bolsa grasa continua, media adelgazada. Entonces hay que tener presente esto para el momento de nuestro acto quirúrgico. En el párpado superior no hay tantas variables, de repente en algún momento puede aparecer otro paquete graso aquí a nivel lateral, a nivel externo. Recordar al momento de hacer nuestras incisiones que estas deben estar orientadas en las llamadas líneas de Langer. Estas líneas de Langer se ubican de manera perpendicular a la orientación de las fibras musculares. Por decir, si vemos acá en la zona de la frente, las fibras musculares están de manera vertical y nuestra línea de Langer de manera horizontal. Lo mismo vamos a utilizar nosotros para hacer nuestras incisiones a nivel de los párpados. Estas se corresponden con esas zonas perpendiculares. Estas también son llamadas las líneas de menor tensión en la piel. Cuando nosotros ubicamos nuestra cicatriz en estas líneas, hacemos que la cicatriz sea más favorable y menos notoria en nuestros pacientes. Aquí en el párpado, nuestra incisión puede seguir el pliegue para poder disimularlo ahí, hacerla subciliar debajo de las pestañas. Si vamos a utilizar una técnica transconjuntival, nuestra cicatriz la podemos esconder dentro de la conjuntiva, que no va a ser notoria. Podemos también utilizar los pliegues naturales, las llamadas patas de gallo a nivel del canto lateral. Podemos esconder nuestra cicatriz, nuestra incisión, también poniéndola o colocándola al costado de la ceja. O de repente en una cirugía lagrimal, también siguiendo acá el pliegue nasoyugal. Importante también contar con el instrumental adecuado, instrumental preciso para realizar nuestra cirugía, en este caso para los párpados. Como, nuestra pinza más utilizada es la llamada pinza Paufique, que tiene sus dientes de tamaño .3. Tenemos también unas pinzas que no tienen dientes. El porta que sea adecuado también para manipular el tipo de suturas que vamos a utilizar, ya sean 4, 5, 6 ceros. No podemos manipular ese tipo de suturas con un porta que sea, por decir, paraterigio. Va a ser más difícil manipularlo. Nuestra tijera llamada Stevens, que es la que utilizamos en plástica, ¿no? Para realizar nuestro corte tenemos algunos medios. El más común, la hoja de bisturí 15 o 15C, que es de esta otra forma. Podemos hacer nuestras incisiones también con equipos de radiofrecuencia, los radios bisturís. Ahí tenemos a la aguja de Colorado, que es una punta de tungsteno especial que tiene 5 micras y va a producir un corte muy fino. El equipo más conocido, de repente el más estudiado, es el equipo Elman de radiofrecuencia. También utiliza un electrodo quirúrgico para producir la incisión en la piel. Acá vamos a ver nuestro paciente, la evaluación preoperatoria. Les traigo acá estas fotos porque esto para mí, desde que lo conocí, que lo vi en una charla, en una exposición, ha sido muy útil para demostrarle al paciente exactamente qué es lo que queremos lograr con él y cómo mejora. Y es algo muy práctico durante la consulta, ponerle unas cintas adhesivas y levantar aquí el exceso de piel. La diferencia es bien notoria. O acá, que es la técnica del pinch, con el paciente ahí en la sala de exámenes, una pinza que no tenga dientes, cogemos el exceso de piel, lo hacemos mirar hacia abajo, le podemos tomar una foto y luego mostrarle que podemos retirar una cantidad importante sin que el párpado quede abierto, que muchas veces es el temor de los pacientes, que vayan a quedar con un ojo expuesto. Realizar las pruebas previas también es muy importante para poder determinar si hay algún grado de laxitud en los párpados. Tirar del párpado hacia abajo, que es el conocido test, el Snackback test. Pellizcar un poco el párpado, el llamado test de distracción, para ver cuánto se separa del globo ocular. Si es mayor de 6, hay una laxitud y durante el acto operatorio debemos fijarlo o darle mayor sostén a este párpado.
evaluación de la laxitud también del canto lateral, traccionándolo hacia el sector nasal o del otro lado también para evaluar ya sea la laxitud del tendón cantal externo o el tendón cantal interno. Durante el examen también hacer sonreír al paciente, porque esto nos va a poner de manifiesto algunos pliegues que se forman lateralmente. Decirle al paciente que no, la cirugía de la blefaroplastía no va a mejorar esta zona. Es muy importante también comentarle esto antes, porque su expectativa podría ser que todas estas arrugas también mejoren o desaparezcan con la cirugía. Acá vamos a ver el marcado de piel. Tal vez sea esto uno de los aspectos más importantes durante la cirugía, porque esto es todo un arte. Cada cirujano va a tener la forma de marcar, ver a qué altura posiciona su futura incisión, pero la mejor forma es marcar al paciente de pie. Esto nos va a poner de manifiesto todos los pliegues que el paciente nota cuando en su vida diaria y lo que quiere mejorar. Acá estamos viendo un video donde se está haciendo marcando este pliegue, siempre traccionando la ceja, poniéndola en una posición adecuada estéticamente. Y acá nos estamos extendiendo un poco más allá del reborde orbitario, que es donde teóricamente debería terminar esta incisión. ¿Por qué? Para tratar de disimular o tratar de mejorar este exceso de piel que está en los extremos. La marcación convencional o la marcación clásica va desde el reborde orbitario hasta el punto lagrimal. Pero si tenemos un pliegue así de esta manera, podemos darnos la licencia de extendernos un poco más para tratar de disimular esta zona. De preferencia tratamos de conservar el pliegue original, que en un varón sería más o menos de 7 a 8 milímetros y en una dama de 8 a 10. Es un poco más alto, esto le da la forma del ojo femenino. Llegamos hasta el punto lagrimal, lo extendemos de manera oblicua hasta aquí y luego medimos en la parte superior, que podrían ser de unos 10 milímetros, que es nuestro margen de seguridad, o por intermedio de la técnica del pinch, ver cuánto vamos a resecar, cuánto hay exceso. No nos extendemos más allá del punto lagrimal, porque si no, al momento de cicatrizar, esto tracciona la parte del canto interno. Y aquí estamos viendo que terminamos al nivel del reborde orbitario. En esta incisión nosotros nos vamos a exceder un poco más para tratar de disminuir el pliegue que tiene en esa zona. Y siempre es importante posicionar la ceja cuando vamos a hacer esta marcación, ¿no? Como vimos ahí en el video. Para mostrar la técnica del pinch, se realiza con dos pinzas que no tengan dientes. Ponemos la hoja inferior donde hemos puesto nuestro pliegue palpebral y luego jalamos. Marcamos y ese exceso de piel es el que vamos a retirar. Y luego dibujamos de esta manera. Esta sería nuestra área a resecar. Siempre teniendo este margen de seguridad arriba de dejar más o menos unos 10 milímetros en la parte superior. Otro margen de seguridad es dejar desde el borde inferior de la ceja hasta el origen de las pestañas de 20 milímetros. Con esto tenemos la seguridad de que no vamos a provocar un lagoftalmos en el paciente. Como consejo, como teoría, también se dice que en esta zona debemos hacer una mínima incisión de grasa porque conservar un párpado que tenga un volumen adecuado generalmente es más atractivo, lo hace un poco más joven. Entonces hay que ser conservadores en el retiro de grasa en este nivel. Unas palabras sobre la anestesia. Siempre vamos a tratar de darle confort a nuestro paciente. Cuando nosotros inyectamos la anestesia, muchas veces el paciente refiere una incomodidad, un dolor, y esto es debido al pH ácido de las soluciones. La lidocaína pura puede ir desde 5 a 7 de pH. Si le añadimos epinefrina, este pH baja más y consiguientemente mayor ardor y molestia en el paciente. Puede bajar a 3.3 o 5.5. Lo que nos refiere la literatura es tamponarla con bicarbonato de sodio y producir un pH de 7 a 7.4. Pero también se ha visto que este efecto de darle mayor confort al paciente tamponando la lidocaína, que puede estar con epinefrina, se logra un efecto bien similar cuando uno calienta a temperatura corporal la solución anestésica. Puede calentarse en baño María o algo más práctico, mantenerlo en la mano hasta lograr aproximarnos a la temperatura corporal y el efecto es muy similar a la anestesia tamponada. Es una práctica que
de repente deberíamos hacer, porque a veces uno obtiene la silocaína que le alcanza el circulante y está refrigerada y es como inyectar agua helada en el organismo. Va a molestar bastante. Entonces, en la administración de este anestésico a temperatura corporal, tenemos menor intensidad de dolor y un más rápido inicio de acción. Nosotros también podemos valernos de anestésicos tópicos para disminuir este desconfort, utilizar la aguja más delgada, esa aguja 30, que es de color amarillo, infiltrar de manera lenta y regular también para que el anestésico difunda con facilidad y esa distensión no produzca dolor. En el uso de anestésicos tópicos, bueno, nosotros no contamos en este momento en el país, pero se podría utilizar esa crema EMBLA, que es a base de lidocaína y también anestesia muy bien. Y al momento de hacerle el pinchazo con la jeringa no se sentiría mucho. Recordad también que la infiltración en el tejido celular subcutáneo es menos doloroso que cuando uno infiltra la dermis, que tiene mayor sensibilidad. En cuanto a la anestesia, nosotros podemos utilizar la anestesia con vasoconstrictores, que va a prolongar el efecto, o con bupivacaína, que su tiempo de inicio es mayor, pero tiene mayor tiempo de permanencia en el tejido. Podemos tener unas 3 o 4 horas de anestesia en esa zona. Las cantidades a aplicar de 2 milímetros a 4 milímetros. En caso de ser una cirugía de blefaroplastia combinada con una tosis, vamos a utilizar la menor cantidad, a 2 milímetros, porque podríamos anestesiar también a la aponeurosis del elevador y no poder ver el efecto de nuestra cirugía. Esta anestesia es subcutánea y siempre procuramos levantar la aguja para no dañar las estructuras que están por debajo de la piel. Siempre levantándola y yendo avanzando de a pocos. En el sector nasal superior a este nivel, se recomienda también una infiltración más profunda porque esta zona es más sensible, una infiltración detrás del septum, o podemos infiltrarlo ya cuando estamos realizando la cirugía. Podemos también acompañar esta anestesia de sedación o de anestesia general dependiendo del tipo de paciente y de la selección que hagamos. Y algo muy importante, este tiempo de espera, esperar 15 minutos si estamos utilizando algún tipo de vasoconstrictor en nuestra anestesia. Esto es importante porque a veces uno inyecta y comienza a operar, y cuando está haciendo efecto la epinefrina, está haciendo la vasoconstricción, ya estamos de repente más de la mitad de la operación. Si nosotros esperamos, damos tiempo a que actúe, va a haber menos sangrado, va a estar mejor la hemostasia, y se va a generar un menor edema, una menor inflamación, menor posibilidad de hematoma también. La incisión del párpado podemos hacerlo, ya decíamos, con una hoja de bisturí o con un equipo también, un radiobisturí, con la radiofrecuencia. Este es el equipo, bueno, con el que contamos en la clínica, con el que con cierta frecuencia operamos. Nos da la facilidad de poder hacer la incisión uno solo, no se necesita estirar mucho la piel. Este equipo utiliza alta frecuencia de 4 MHz. El mecanismo por el cual separa la piel y hace la incisión es por vaporización del agua celular. Esa energía se concentra, es absorbida por el agua intracelular y se separa la piel, se produce la disrupción. En este caso, la máquina está prefijada en el tipo de corte y coagulación, por eso es que no se ve sangrado al momento de hacer. Está cortando y coagulando, tiene varias formas de presentación de modos, puede ser solamente de corte, puede ser de coagulación, puede ser ayudado de una pinza también para bipolar y para fulguración. Según lo que nos dicen las casas comerciales, al hacer la incisión con esto es una más rápida recuperación, menos edema, menos doloroso para el paciente. Vamos a pasar a lo que es la cirugía. Luego que hemos hecho nuestra incisión, procedemos a retirar la piel. De preferencia solamente retirar piel y conservar nuestro músculo orbicular que está por detrás, que está por debajo. También localizar, como mencionábamos hace un momento, abrir el septum orbitario y localizar nuestro paquete graso nasal. Ahí vemos que es de un color más pálido, más claro. Estamos separando y luego pinzamos para la hemostasia. Luego hacer la excisión. Ven los paquetes como son más lobulados, de repente más pálidos, más claros por esa ausencia que mencionábamos de carotenoides, que están diferente a los otros paquetes grasos. Podemos aprovechar esta incisión que hemos hecho, también si hemos determinado en la evaluación previa que hay una ptosis de ceja,
poner un punto por detrás en el músculo orbicular y este ser fijado al arco superciliar, al periósteo del arco superciliar. De esa manera elevamos la ceja y mejoramos también la ptosis y los pliegues que se producen en este nivel. Si en nuestra evaluación también hemos encontrado que hay un aumento de volumen al nivel de la ceja por un aumento de la grasa en el RUF, podemos retirarla también, podemos retirar una cantidad. No excedernos del 50% del retiro porque pondríamos de manifiesto el arco superciliar. Tener cuidado en este nivel que están pasando algunos filetes nerviosos de la rama temporal del facial. Con un 50% estaríamos bien de retirar el RUF. En el examen del párpado inferior, tenemos aquí los paquetes grasos, la herniación grasa. Hacemos mirar al paciente hacia arriba, podemos pedirle que cierre los ojos y presionar en el globo ocular. De esta manera, si se proyecta hacia adelante los paquetes grasos, podemos hacer una diferenciación en el caso de si queremos hacer un diagnóstico diferencial con algún grado de edema. En nuestra evaluación también podemos ver estos abultamientos que son hipertrofia del músculo orbicular, que también podemos mejorarlos durante el acto quirúrgico, debilitando o disminuyendo el volumen a nivel del músculo orbicular. En el caso del párpado inferior y de la blefaroplastía inferior, nuestra incisión la vamos a colocar aquí debajo de las pestañas, más o menos a unos 2 milímetros de la línea de inserción de las pestañas. Este va a ser nuestro lugar preferido de incisión, porque si es más cercano, podemos producir una alteración en la orientación de las pestañas. Si es más bajo, puede ser más notoria nuestra cicatriz. En el caso de una incisión transconjuntival, podemos, si queremos tener un parámetro de medición a 8 milímetros inferior a hacer nuestra incisión. Pero si no, en la zona que veamos el abultamiento, ahí podemos nosotros cortar de un extremo al otro y vamos a ver cómo aparece el septum orbitario. Y acá nuestros paquetes grasos. Este es en el caso de una blefaroplastía transcutánea. Hacemos nuestra incisión. Podemos hacer un corte directamente acá con una hoja de bisturí o con la radiofrecuencia, o divulsionar, disecar por debajo con nuestra tijera, que nos da un poco más de control. Previamente hemos marcado con un marcador de violeta genciana para poder hacer nuestra incisión hasta el extremo, hasta el punto lagrimal. Una cosa importante que también en las cirugías, de repente como una recomendación, yo siempre comienzo por el paquete graso lateral. Generalmente al abrir este paquete graso lateral aparece otro paquete detrás de esto. Esto sirve para no alterar toda la estructura interna. Puesto que si uno comienza por el paquete que es más fácil, generalmente que es el medio, se altera y estos paquetes laterales se esconden un poco. Se esconden también, se va más atrás el paquete graso nasal. Entonces, por eso en las cirugías, generalmente prefiero comenzar por el lado temporal, para que no se desordenen las estructuras. Aquí en la blefaroplastía inferior, también al abrir el septum, vemos cómo aparece la grasa nasal con esa coloración típica más pálida. Lo pinzamos y igual que en la parte superior, recortamos y tenemos que ser muy exigentes o muy cuidadosos al momento de cauterizar. No debe quedar ningún vaso libre aquí porque nos podría llevar a una hemorragia, la complicación más temida, la hemorragia retroorbitaria. Luego procedemos a recortar el exceso de piel. En este caso, bueno, el paciente está sedado, pero si no, le pedimos que abra el ojo, mire hacia atrás o hacia arriba, que abra la boca para poder tener la mayor tensión de la piel y procedemos a recortar el exceso. Si ya recortamos el exceso de piel, también podemos complementarlo esto disminuyendo el músculo orbicular, que veíamos en una diapositiva anterior cómo estaba hipertrófico. De esta manera disminuimos también el volumen de ese músculo. Podemos también mejorar el soporte de nuestro párpado poniendo un punto en el orbicular remanente y llevándolo hacia el canto externo. La idea de este punto es estirar la piel de manera horizontal y no tanto vertical, que nos podría traer como consecuencia algún ectropio. El vector que queremos lograr es hacia el lado lateral, estirando la piel para ese lado.
Otras maneras de poner mejor sostén, mejor soporte al párpado, si es que hemos encontrado en las pruebas un cierto grado de laxitud, es hacer un flavo orbicular. Ahí se hace un bolsillo que a este nivel y ese flavo orbicular se fija con un material no absorbible a nivel del periósteo de hueso. Y esto también nos puede dar un soporte. Y bueno, la cirugía por excelencia para dar el soporte es una tira tarsal, ¿no? Debemos ir comparando también los paquetes grasos que vamos retirando. Bueno, finalmente la cirugía no es que estén igual en la misma cantidad, sino que los dos párpados queden con el mismo volumen. Pero esto nos sirve para una comparación y de repente también para mostrarle al final de nuestra cirugía al paciente la cantidad de volumen que hemos retirado. Algunas consideraciones sobre el tipo de suturas que vamos a utilizar. Generalmente es la aguja espatulada que pasa con facilidad a través de las estructuras, a través de las estructuras del párpado. Estas suturas tienen ciertas características. La que nos va a importar en esta exposición es el tema de la capilaridad. La capilaridad de la sutura va a estar directamente relacionada a la retención de agua y a la retención de bacterias. Aquí vemos los diferentes tipos de suturas que nosotros utilizamos con mayor frecuencia para nuestra cirugía de párpados. Y acá algunas características de las suturas que nosotros utilizamos. Para cerrar la piel, de repente como el material que más se usa, y lo utilizan generalmente nuestros colegas de cirugía plástica general como el material que menos reacción provoca en la piel, el nylon, que es monofilamento, al igual que el polipropileno, que son las suturas más usadas para cerrar la piel. Son de un solo filamento. Tenemos otros materiales que son de polifilamento, suturas multifilamento. Para estructuras internas nosotros utilizamos el ácido poliglicólico, que es el Vicryl. Podemos utilizar también como no reabsorbible el poliéster, que es el mercilene o la seda. Cada uno de ellos con ciertas características que les dan algunas ventajas. Por decir, el monofilamento es una superficie suave, tiene baja fricción y no tiene el efecto capilar. El efecto capilar, recordemos que mencionábamos que es lo que va a atraer a las bacterias. Entonces, estas suturas es menos probable que se infecten, no hay anidación bacteriana. Pero las desventajas es que la manipulación y el anudado es más difícil que una sutura multifilamento. Estas estructuras, estos materiales tienen la tendencia a recuperar su forma, son más rígidos, no son tan elásticos. A diferencia del multifilamento, que es más resistente, más manipulable, más manejable, cuando uno atraviesa una estructura, por decir en piel, se amolda a la piel, se deja manipular mejor. Pero es una mayor puerta de entrada para bacterias y tiene mayor efecto capilar, absorbe más el agua y arrastra, tiene un sistema de arrastre del tejido. Entonces, en las suturas tenemos las no absorbibles y las absorbibles. En el caso de las no absorbibles, el nylon, la seda, el mercileno, el polipropileno son las que más de repente vamos a utilizar nosotros. Pero como mencionaba, por decir, el nylon tiene la tendencia a recuperar su forma. Entonces, cuando uno anuda con mucha fuerza, los bordes de la herida podrían distorsionarse. Una sutura que es multifilamento, como por decir una seda o un mercilene, se va a adaptar mejor a la forma de la herida. Ya nos absorbimos, tenemos el Vicryl, el Catwood. Existen trabajos, existen referencias que dicen que por el tiempo que uno va a colocar la sutura, que es más o menos a los 5 o 7 días, la reacción que provoque el material es prácticamente la misma. Entonces, algunas veces, si uno no tiene o no desea utilizar por esto de la rigidez el nylon, podría utilizar tranquilamente algún otro tipo de material y esa reacción no va a ser estadísticamente significativa con un material tipo nylon o polipropileno. Cuando vamos a anudar, tenemos que hacerlo con la misma firmeza, tomando zonas equidistantes de los bordes de la herida, no ajustarlo mucho porque si no los bordes de la herida pueden evertirse, pueden hundirse. Al momento de suturar una herida de un párpado, yo prefiero hacerlo así en puntos separados. Me permite mejor poder distribuir más las tensiones y en caso haya una disencia de un punto, los otros dos pueden compensar. La sutura continua tiene la desventaja de que producen estas ciertas atricciones aquí a nivel del párpado y produce también un deslizamiento de los dos componentes de la herida, hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. Entonces la sutura queda de manera oblicua. Pero al momento de retirar el párpado, el resultado
también es aceptable, es bastante bueno. Al terminar la cirugía, también una buena práctica es tratar de vertir los bordes de la herida para que estos se coapten mejor y cicatricen de una manera mejor. Siempre terminar como paso final. Y podemos cubrirlo con unas cintas adhesivas, Steri-Strip, para evitar darle mayor firmeza a la adhesión y a las suturas que hemos colocado. Esta es la paciente que mostraba hace un momento que le estábamos haciendo la marcación a este nivel, ¿no? Cómo nos hemos excedido un poco, decíamos, de lo que está establecido, y hemos logrado disimular o eliminar este pliegue. Aquí hemos colocado también por dentro un punto a nivel de la ceja para elevar un poco, ¿no? Vemos cómo da este arco en la ceja. Y el resultado final, ¿no? Luego de concluida la cirugía, siempre va a haber en el paciente algún tipo de dolor, de inflamación, de hematomas. Hay que conversar bastante con el paciente de que esto es parte de la cirugía en muchos casos. Esto va a depender de los productos que esté tomando, del tipo de piel que tenga, ¿no? Pero finalmente vamos a lograr un ojo más descansado, una mirada más viva, una mirada más joven. Decirle que estará presentable en promedio en 2 semanas y más o menos el resultado final será en 30 a 45 días de la cirugía. Luego, en el postoperatorio, nosotros podemos indicar ciertas cosas. Generalmente, para que disminuya la inflamación y no haya hematomas, como lo más común es el hielo que puede estar envuelto. También podemos sugerir infusiones de manzanilla, que esta también debe ser fría, congelarla, empapar algunas gasas y colocarlas en la zona operatoria. Algo que es de mucha utilidad es el antifaz en gel o congelar estas bolitas de arvejas o de maíz congelado que retienen bastante el frío y que se van a amoldar a la forma del ojo. Terminan amoldándose y pueden transmitir el frío de manera mejor que un hielo. Indicar también lágrimas artificiales porque el trauma quirúrgico va a provocar que se genere un poco de resequedad en el ojo. Recomendarle al paciente que debe dormir semisentado con 3 o 4 almohadas. Esto va a favorecer la mejoría de la inflamación, del edema, y va a lograr también que el paciente no se esté movilizando hacia los costados y que pueda estar manipulando o traccionando o debilitando un poco las suturas. Va a evitar también la tensión en las suturas para una posterior cicatrización mejor. El paciente debe evitar esfuerzos. Los hematomas indicarle que va a tener una evolución más o menos de 10 a 15 días. Podemos utilizar algún descongestionante venoso también para evitar la formación de hematomas. Si hay algún tipo de pigmentación, utilizar quelantes. O en todo caso, si el paciente nos refiere que quisiera utilizar algo, utilizar pastillas con arnica o gel, que pueden ser indicados 2 veces por semana durante 2 semanas. Los cuidados de la piel postoperatorio, los cuidados de la herida postoperatorio, podemos decirle que lave esa zona con unas gasas empapadas en suero fisiológico o con solución salina, porque siempre en la zona de la herida va a haber descamación de células muertas, de detritus, de algunos coágulos en esa zona. De preferencia, no estar manipulando seguido la cicatriz porque se puede volver hipertrófica, no mojarla tampoco porque se puede macerar esa zona. Indicarle al paciente que no debe estar realizando actividades físicas, no estar levantando pesos, los ejercicios restringirlo de repente a 2 o 3 semanas. En cuanto a las complicaciones que se pueden presentar en el tema de los párpados. Bueno, las más comunes son los hematomas. Como mencionamos, puede ser de acuerdo al tipo de piel que tiene el paciente, o también podría ser de acuerdo a algunas pastillas o algo que haya estado tomando. La complicación más frecuente, bueno, no más frecuente, sino la más temida, es la hemorragia retrovulvar, que nos puede comprometer la visión. Por suerte es una complicación muy poco frecuente, 0.05%, entonces tenemos que tener todo el conocimiento para poder manejarlo en caso se presente. Tal vez realizando una cantotomía, bajando la presión del ojo, ¿no? Localizando dónde está el sangrado, poder manejarla rápidamente. Si en caso hay pigmentación en la zona, si hay alteraciones en la cicatrización, poder tener los recursos para manejar esa cicatriz, que ya lo vimos en la charla anterior, las malposiciones del párpado, el confort del paciente, el estrés.
Si hay hematomas, sugerirle también hielo, dormir con la cabeza elevada, que eso va a favorecer el drenaje, del drenaje del hematoma. Si en caso se produce una infección, indicar los antibióticos adecuados para que no siga avanzando esta infección. Es poco probable que a nivel del párpado se produzcan algunas cicatrices hipertróficas o se produzca algún tipo de queloide. Si en caso la cicatriz tomara esta forma hipertrófica o queloide, que es rara, generalmente se produce acá a este nivel, a nivel temporal superior. Parece ser que ahí hay mayor tracción en esa zona, por eso sería el origen de la cicatriz queloide. Conversar con nuestro paciente también que la duración del procedimiento, va a decir una garantía de que esto va a estar así, es más o menos unos 5 o 7 años, que la blefaroplastía no es para siempre, el proceso de envejecimiento continúa, va a seguir todos estos cambios que hemos mencionado. Si el paciente requiere alguna reintervención en el caso de piel residual, lo ideal es esperar 6 meses a que todo se cicatrice para poder volver a reintervenirlo. Si queremos que nuestra cirugía dure un tiempo más de lo que nosotros hemos realizado, sugerir a nuestro paciente que humecte esa zona, que se proteja con bloqueadores solares del daño solar, y su cirugía va a durar un poco más. Bueno, muchas gracias. Era lo que quería mostrarles en esta presentación. Quedo para sus preguntas o algo. Felicitaciones al doctor Boris García. Hizo una excelente revisión del proceso natural de envejecimiento, de la anatomía y fisiología y la fisiopatología en lo que es este proceso natural de envejecimiento, ¿no? Es importante conocer esta anatomía, la fisiología, las estructuras, ¿no? En el intraoperatorio, y tratar de reposicionarlas con el propósito de lograr siempre un rostro más armónico, ¿no? De lograr colocar las cosas en su sitio, no desplazarlas, ¿no? Y en lo posible, bueno, volver pues resguardando siempre el buen funcionamiento del párpado, que es lo que debe primar. No sé si tienen alguna pregunta, veo que, a ver, ¿quieren hacer no veo en el chat alguna pregunta en particular que quieran hacer, o directamente pueden? Bueno, mientras van saliendo algunas preguntas, yo quería de repente hablar un poquito sobre la anestesia. Boris, ¿cuál sería para ti la anestesia ideal para evitar sangrados, evitar deformidades en el intraoperatorio? Porque la idea sería también tratar de administrar el menor volumen posible para evitar deformidades, hacer una cirugía más, digamos, más anatómica, digamos, tratando de que el cirujano también se sienta cómodo a la hora de hacer sus incisiones, ¿no? Y hacer la colocación de puntos, etcétera, y la restauración de la anatomía. ¿De qué manera podríamos nosotros optimizar esta anestesia? Sí, ahí justo durante la charla mencionaba que para utilizar menor cantidad, sí, lo mejor sería utilizarlo con un vasoconstrictor, ¿no? Algunas literaturas mencionan también poner esta hialuronidasa. Yo no tengo experiencia con eso, ¿no? Ahí se utilizaría un menor volumen para no distorsionar mucho y poder hacer una mejor incisión. Y lo importante también es esperar esos 15 minutos que mencionaba, para darle tiempo a que actúe a la epinefrina que está contenida también en nuestra anestesia, que sería lo ideal utilizarla con ella. Con eso tendríamos menor sangrado, menor volumen también en la anestesia que vamos a aplicar. Justamente acá en el chat la doctora Adriana Valdés preguntaba si tenías alguna técnica en particular para colocar la anestesia. Son varios puntos, punciones, algo en particular, algún tip de repente. Sí, lo que yo usualmente hago ya por costumbre es ir avanzando de a pocos en la anestesia, ¿no? Inyecto, por decir, en el sector lateral, en el canto externo, y como esa zona ya se fue adormeciendo, ingreso nuevamente por ahí y voy avanzando poco a poco. De esa manera le da mayor confort al paciente.
También preguntan, ¿qué porcentaje de bupivacaína? La doctora Yanina Moreano Amaut pregunta, ¿qué porcentaje de bupivacaína y de lidocaína y epinefrina usas? Bueno, Tal vez 50% de cada uno. 50-50, ¿no? Iría la lidocaína que viene preparada con epinefrina. No preparo algo en especial por el temor de repente de alguna complicación cardíaca. He tenido oportunidad de ver a los colegas que hacen cirugía plástica general que sí hacen unos preparados muy más potentes y cuando operan pues está todo bien exangüe, ¿no? No hay casi sangrado, pero no por rutina o utilizo ya la lidocaína que viene preparada 50-50 con bupivacaína. ¿Y en tu rutina utilizas sedación bueno, de repente prefieres, ¿no? Pero rutinariamente la cirugía la haces con sedación o de qué Más con depende? anestesia local, sedación dependiendo del tipo de paciente. El paciente es más, de repente un poco nervioso, ¿no? Un poco ansioso, prefiero una sedación. No tanto una anestesia general porque no me permite calcular muy bien los parámetros, ¿no? Quisiera también la colaboración del paciente. Queremos agradecer a la presencia de la doctora Jimena Arce. Tenemos amigos de Chile, de Bolivia. Acá seguro que se hacen presentes con algún comentario. La doctora Jimena Arce pregunta, ¿qué experiencia en el uso de etadilato o ácido tranexámico ¿No? nos Yo puede no. ayudar de repente la doctora Jimena? Jimena, ¿nos puedes ayudar? ¿Cuál Hola, es tu ¿cómo están? experiencia? Qué gusto. Hola, Hola, Jimena. Qué Jimena. gusto Qué gusto. No voy a también. encender mi cámara porque me van a Bienvenida. asustar, pero un abrazo grande a todos. Yo siempre me tiche, Está muy pero bien. a ver, lo que pasa es que durante la pandemia, no sé si les ha pasado, pero la gente sangraba más. Y yo he sufrido en mis bléfaros porque supongo que el uso de la vitamina C y todas las cosas que hemos estado tomando ha hecho que mucha gente tome grandes cantidades y sangre más, ¿no? Entonces, yo había ido a hacer una cirugía con una cirujana plástica y ella me enseñó a usar el ácido tranexámico que viene en ampollas, no el de tabletas. Lo humedecía en una gasita, ponía en el lugar que sangraba así súper harto y realmente actuaba muy bien. Entonces ahí ya me puse a leer y sí, pues el ácido tranexámico se usa especialmente cuando hay una menstruación abundante porque ayuda a la coagulación como un antifibrinolítico. Entonces, se lo puede usar intraoperatorio cuando tenemos un sangrado que no nos deja operar. Es muy útil durante el intraoperatorio. Ese es un tip que les puede ayudar. Yo ahora lo tengo en el quirófano siempre y realmente es súper efectivo. Pero además, en pacientes que han estado tomando mucha vitamina C, etcétera, además de suspenderles 2 semanas antes, ahora les estoy dando 2 días antes de la cirugía una tableta de Tamsilac, que es un hemostático y ayuda, y yo he notado que me ha ayudado mucho a disminuir la hemorragia intraoperatoria, pero además con el hematoma postoperatorio. Y en los últimos pacientes, porque lo uso hace poco tiempo, he visto que el hematoma postoperatorio es menos. O sea, realmente a mí me ha ayudado muchísimo en esta época de pandemia y les sugiero que lean un poquito al respecto y que lo tengan siempre presente. Gracias, Bueno, Jimena. gracias y un abrazo. Excelente aporte. Y dime, ¿los costos aumentan con estos productos? No son muy costosos. La ampolla del Trano, que se llama aquí, el tranexámico, creo que me ha costado como $25-30. Pero lo usas de emergencia, ¿no? Y realmente el otro, el Plalet, el Tamsilato, no sé cuánto cuesta, pero hay un laboratorio que me visita y de hecho, de las muestras que me dan, yo les regalo a los pacientes 2 tabletitas antes de la cirugía. O sea que no creo que sea muy caro. Muy bien. A ver. A ver, Boris, tenemos otra pregunta de la doctora Yanina Moreano. Recomienda el retiro de algunas fibras del orbicular en la blefaroplastia inferior y en la blefaroplastia superior. ¿La realizas o tienes otra indicación, alguna indicación? Claro, la blefaroplastia inferior sí, durante la evaluación hemos visto que hay
un abultamiento, una hipertrofia del auricular, sí sería recomendable para disminuir un poco el volumen, porque si no tocamos esas fibras, algunos pacientes piensan que esa es parte de la grasa que se nos ha quedado un remanente. En la parte superior no, por rutina no debilito bajo el volumen en el párpado superior. En el párpado inferior sí. Estoy de acuerdo. En la blefaroplastía superior, en pacientes que a veces tienen cola de ceja un poco baja, hago una resección de músculo orbicular, o sea, en la parte temporal, para debilitar un poquito esa zona, tipo un efecto de Botox que a veces logramos, que hacemos para elevar la cola de la ceja y genera un efecto de levante de cola de ceja. Entonces, de repente se pueden sacar unas cuantas fibras ahí, ¿no? En la parte superior que no alteren en absoluto el cierre ni la fuerza del orbicular, ¿no? Entonces, el paciente no queda con dificultad para cerrar, ¿no? O sea, no hay problema, sobre todo teniendo en cuenta en pacientes mayores, ¿no? Me preguntan cómo se llaman los medicamentos para la coagulación que mencionó la doctora. Acá están en el chat, lo pueden ver. Es el uso de etadilato y el ácido tranexámico. Está en el chat, lo pueden ver. Ácido tranexámico, ¿no? Muy bien, tenemos acá. Pregunta la doctora Rocío Lucharca, ¿el ácido tranexámico se aplica empapado en gasa? ¿Podría funcionar para cirugía de órbita? Jimé, tenemos esa pregunta. Jimena. Nos abandonó Jimé. Nos dejó. Está operando. Está operando el otro. Habilítame el micro, dice. Ya, a ver. Ya. No podía hablar porque estaba el micrófono apagado. Pensábamos que estabas operando. Yo no lo he usado en órbita y después de haberlo aprendido, porque yo debo haber aprendido esto hace como unos 6 meses, he buscado artículos que describan en la órbita la concentración, porque me da miedo. Yo la diluyo en 5 ml de agua, la ampolla. Pero no he visto ningún artículo que me diga cómo debe ser la dilución en órbita. Y de hecho, ha habido momentos en que lo he querido usar y no lo he usado porque me da miedo. O sea, que si alguien encuentra algún artículo, Pepe Velasco, ayuda, si encuentra algún artículo que nos los comparta, porque todavía me da miedo usar en órbita, no lo he usado. ¿Y originalmente en qué se utiliza este medicamento? Yo, la primera vez que he escuchado el Tranox es en una charla de medicina estética para las manchas en la piel, para eso. Y luego lo he visto usar esta cirujana plástica en una cirugía que estaba sangrando bastante, porque era un mini lifting facial. Sangró bastante y le puso empapado, así como les digo, y de verdad que en un 2x3 se bajó se paró la hemorragia. Entonces, en realidad, yo he leído, lo poco que he leído es que es un medicamento antifibrinolítico que ayuda con la coagulación, pero no sé mucho más realmente, así que si alguien puede compartirnos artículos, etcétera, sobre su uso en hemorragias, pues a mí también me viene bien. Y el otro, el etancilato, sí lo he usado, porque se lo receta como un hemostático antihemorrágico, sí se lo receta ya, o sea, sistémico. Ahorita no tenemos una pregunta Está Domingo preguntando. A ver, yo quería hacer una pregunta. ¿Usas algún tipo de corticoide, Boris, intralesional para mejorar la cicatrización? ¿En qué momento? ¿O tienes algún esquema? No, un esquema en particular no, dependiendo de la evolución de la cicatriz. De repente ya ha pasado un mes o algo. La vez anterior creo que Pepe nos dio una charla magistral sobre todo esos manejos de las cicatrices. ¿Algún comentario de repente, Boris, al respecto?
Habilita el micro. Está silenciado. Y yo no... Sí, ahí está, ahí está, ahí está. Ya. Bueno, antes que nada, buenas noches. Bueno, gracias, Silvia, por las contribuciones también. Bueno, el uso o no uso de corticoides, inclusive intraoperatoriamente se puede usar, ¿no? Algunos cirujanos colocan corticoides intraoperatorios para la cirugía, ¿no? Para mejorar un poco la parte inflamatoria, sobre todo si el procedimiento es un procedimiento múltiple, ¿no? O sea, que asocia blefaroplastia con mini lifting, otras cosas más, ¿no? Y posteriormente a la cirugía, dependiendo cómo va la evolución de la cicatriz, uno puede comenzar a asociar, ¿no? Asocias los ventajas con la presión, ¿no? O asocias también el corticoide, uso de corticoides, ¿no? Ya sea colocación intralesionales, ¿no? Lo que está más en boga, pues, es obviamente hacer una cirugía bien limpia, tratando de, como mencionaba Boris, los bordes de la herida, fabricar bien la incisión, ¿no? Adecuadamente también el hecho de hacer compresión posible, ¿no? Mantener la humedad de la herida, ¿no? Ya hay productos que no solamente que vienen en gel para la parte de los párpados, ¿no? Que siempre lo hemos tenido, ¿no? Como las placas de silicona también, que son un poco más rígidas, ¿no? Pero los productos en gel y los productos que mantienen la humedad, pues son los que están más en boga actualmente, ¿no? El Tratadel, por ejemplo, bueno, sin ser tanto esos comerciales, ¿no? Pero yo creo que es un producto que está siendo muy bien usado porque justamente considera también el uso de hacer una compresión y también mantener la humedad, ¿no? Como ya también lo mencionaron en otros webinars, ¿no? Es que todo eso, ¿no? No sé si en alguna ocasión, no sé si han tenido esos pacientes que, sobre todo en la parte temporal, o sea, el tercio externo, y en general a veces a lo largo de toda la incisión, se ve en el postoperatorio no necesariamente inmediato o a mediano plazo, sino ya como una reacción tardía, un encarrujamiento de la piel, como si, en realidad pues es una cicatrización de tipo queloidea, pero tiende a traccionar el resto de la piel y bueno, con el tiempo se ha identificado ese tipo de piel, ¿no? Que a veces se puede reconocer incluso en el preoperatorio. ¿Ese tipo de pacientes han tenido algún tipo de manejo especial? ¿Qué es lo que consideran que es mejor hacer? No sé, Boris, ¿tú qué opinas? Yo en realidad no he tenido grandes complicaciones en bléfaro, por lo menos. Bueno, yo tampoco con alguna cicatriz hipertrófica, pero que bueno, ha ido mejorando en el tiempo, cremas con corticoides, hasta el momento de infiltrar algún tipo de lesión, ¿no? Sí, Sí. sí. A veces lo que podemos ver son los que nos llegan, ¿no? Los pacientes que pueden estar operados por otros cirujanos que no son oculoplásticos, ¿no? Es bien claro, pues, que a veces llegan con pacientes que a veces tienen malposiciones palpebrales de blefoplastías inferiores, o nos llegan también con defectos a nivel de párpados superiores, donde también hay legoftalmos o hay unas cicatrices que son de estas que tú mencionas, ¿no? Y si me hiciste acordar a un paciente que vi en el hospital alguna vez, ¿no? Que tuvimos que emplear una crema que se llamaba Aurorix en una época, eso fue hace como unos 10 años, ¿no? Y la crema ya no existe en el mercado, pero lo que trataba de hacer era mejorar un poco la cicatrización de este paciente, ¿no? Ese paciente lo perdí, no pude continuar viéndolo, pero realmente era una molestia, ¿no? Porque la cicatriz como que se extendió, entonces era una cicatriz que era un queloide muy hipertrófica, no un queloide, ¿no? Pero se notaba básicamente la marcación que había tenido, ¿no? Y era una línea muy gruesa, ¿no? Porque la piel se había separado por la tracción que tenía, debido al exceso de piel que le quitaron, ¿no? Entonces no son casos fáciles de manejar, ¿no? Y a veces esos pacientes tienen que irse de repente, si tienes un laboftalmo o sea, demasiado laboftalmos y no cierra bien el paciente el ojo o está comprimido la córnea, pues tienes que echar mano a un injerto, ¿no? Es lo que menos nos gustaría como complicación en estos casos, ¿no? Para párpados superiores y para párpados inferiores, pues las malposiciones, sean entropiones o ectropiones, también se pueden presentar, ¿no? Y bueno, ahí ya nosotros tenemos la idea de cómo manejarlas estas de manera adecuada, pues, ¿no? Hay una pregunta que está levantando el hermano Domingo Gómez Sánchez hace rato, ¿no? Y no sé si le puedo evitar el micro, por favor. Sí.
Buenas noches a todos. Hola Tatiana, hola Pepe, Hola, Domingo. hola Boris. Domingo, ¿qué tal? Hola, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Solamente para lo del el comentario que hicieron sobre tamsilato y el ácido tranexámico, bueno, aquí en nuestro medio tenemos el ácido tranexámico que es el transamin, y yo, por ejemplo, lo que he usado es cuando he tenido problemas, por ejemplo, con sangrados, pero en las dácreos. Cuando he tenido un problema de sangrado así intenso, lo he tenido que colocar endovenoso y con buen resultado, ¿no? Me ha parado prácticamente el sangrado. No lo estoy usando así en forma tópica como lo ha mencionado la doctora Arce, me parece una buena posibilidad. Y con respecto al etamcilato, ese es el famoso Disinone que venden acá en comprimidos, Disinone 500, y yo eso sí lo uso generalmente, rutinariamente, por ejemplo, cuando voy a tener dacrios o cuando voy a tener una cirugía de blefaroplastía que pienso que me va a sangrar un poquito o quiero reducir un poco el hematoma postoperatorio. Entonces, si lo uso generalmente 3 días antes, le doy un comprimido de 500 miligramos al día, como le digo, 3 días antes de la cirugía. Bueno, eso era lo que quería mencionar, ¿no? Perfecto, amigo, gracias. Ujú. Buen dato también. ¿Sí? Interesante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué opinas, Boris, de lo que es la parte de reacomodación grasa, ¿no? ¿Qué tanto la haces o qué tanto la hacen los oculoplásticos acá, ¿no? Porque a veces todos tenemos tendencia de repente a hacer más, a quitar más que recolocar, ¿no? No sé qué tendencia tenemos, ¿no? La tendencia actual en general es no quitar lo mínimo, ¿no? Tratar de preservar mayormente el músculo auricular, ¿no? Y si tienes grasa, pues tratar de reacomodarla, ¿no? No sé qué tanto están haciendo en sus prácticas todos ustedes, ¿no? O qué es lo que recomiendas, ya habiendo revisado todo lo que nos has comentado esta noche, ¿no? Yo sí, no estoy realizando la técnica, pero sí se puede utilizar también para rellenar algunas zonas, por decir el surco nasuyugal, ¿no? Se puede utilizar esa relación grasa. Eh, pero no tengo mayor experiencia, ¿no? Ok. Lo que se está propendiendo hacer creo que es más bien, claro, lo que pasa es que a veces en la reposición de la grasa a veces hay asimetrías, el reposicionamiento de la grasa no siempre es, digamos, tan parejo, sobre todo en la parte inferior, ¿no? Estamos hablando de la blefaroplastia inferior. Exacto. Entonces, yo consideraría más bien que hacer un procedimiento de colocación de grasa, o sea, sacada del abdomen, ¿no? Y colocación en forma ya mucho más uniforme, mucho más controlado. Sería un procedimiento con mucho mejores resultados, ¿no? Porque también se puede hacer en el mismo acto quirúrgico después de la blefaroplastia inferior. Claro, ya son 2 incisiones, por supuesto, pero me parece que los resultados son mejores. Por lo menos así considero, no sé si de repente en otras manos los resultados son mejores con un reposicionamiento de la grasa, ¿no? De su propia grasa. Uh-huh. Sí, siempre es un tema que yo siempre lo he revisado, lo he visto, los he hecho también, ¿eh? Los he hecho también. Algunos me han gustado, otros no tanto. Yo venía de la época de reposición en grasa, cuando lo colocamos encima del periósteo todavía, después debajo del periósteo también, que hemos llegado a hacer también, con suturas que orientan hacia el surco nasuyugal, partiendo la parte medial de la grasa en dos cordones prácticamente. También lo hemos realizado en el hospital también, ¿no? Conjuntamente con cirugía plástica también, ¿no? Sobre todo con la gente que rotaban con nosotros, ¿no? Pero sí, de manera práctica, yo creo que no hago tanta reposición grasa como me gustaría, ¿no? Ahí sí me está levantando la mano sobre este tema también. A ver, ¿puedes habilitarle el micro? Sí. Hola, de nuevo. No sé si les ha pasado
o se han dado cuenta que la blefaroplastía va cambiando con la moda. Entonces, sí, hace unos 10 años, cuando nosotros estábamos empezando, bueno, un poco más, se tendía a sacar mucha grasa, se sacaba mucha grasa. Y ahora está de moda más los párpados rellenos, sin tanta distancia entre la ceja y el borde palpebral. O sea, si se fijan todas las modelos, Angelina Jolie, la famosa esta, la Jenner, que es de la familia de las Kardashian, todas esas, ya tienen una distancia un poco más corta. Más corta. Han cambiado incluso ellas la forma del ojo. Y yo me he dado cuenta de esto después de la pandemia, porque han venido un montón de chiquitas de 16 años con sus fotos queriendo ese tipo de ojos. Viene el Fox Eye, el Cat Eye, ese que están haciendo ahorita, que de hecho a mí no me gusta para nada, pero eso está de moda ahora. La distancia entre la pestaña y la ceja es corta y eso es lo que las chiquitas quieren. Entonces, justo esta semana me ha llegado una chiquita que le habían operado, le habían sacado demasiada grasa, sus párpados se ven muy hundidos, su mirada se ve muy triste y ahí ya toca rellenar, no solo el párpado de abajo, el párpado de arriba también, ¿no? Y siempre es una zona bien, más, no peligrosa, no por el peligro solamente, sino más de cuidado, porque el rellenar el párpado superior tiene que ser muy sutil para que quede realmente bonito. Pero yo creo que en esta nueva época nos va a tocar rellenar muchas bléfaros que nosotros hemos operado hace años y que van a venir operadas también, y también mucha gente joven. Entonces yo creo que ahorita la tendencia es a tener mucho cuidado y no sacar demasiada grasa. También está de moda, a mí me parece, como ahora post pandemia va a cambiar el estilo del maquillaje. Las mujeres ya no se están maquillando. Entonces solamente se hacen un microblading en las cejas, un delineado en las pestañas y las pestañas muy largas, eso está de moda. Entonces no hay sombras, se están usando cada vez menos sombras por el uso del barbijo, porque ya no nos maquillamos, etc. Entonces hay que ir con la moda, no nos queda otra. Y esto lo digo porque yo hago muchos puntos ahora, más que antes, de pliegue, ¿no? No sé si ustedes hacen puntos de pliegue con Bicril o en la misma sutura del nylon van cogiendo aponeurosis, y creo que ahora esta va a ser la tendencia de poner puntos de pliegue, porque a las chicas les gusta que el pliegue se marque bien. De hecho, por eso muchos tipos asiáticos se están operando para tener un pliegue muy formado, las cejas bien delineadas y sacar poca grasa. Yo creo que todo es tendencia. Y eso es lo que nos va a tocar en esta nueva época, en estos 5 próximos años o 10 próximos años, porque la moda va a ir cambiando. No sé si ustedes piensan igual. Sí, totalmente, sí, las cosas han cambiado, ¿no? Yo me acuerdo que también al inicio hemos sacado bastante grasa, ¿no? Entonces, he visto pacientes que hay que rellenarlos también, ¿no? Y a la par, siempre cuando conversaba con gente, con José Luis, por ejemplo, México y todos, la tendencia es cambiando más rápido allá en estos países, ¿no? Donde no quitaban menos grasa, entonces yo comencé a quitar menos grasa también, ¿no? Quito lo necesario nomás, dejando un párpado que no esté, entre comillas, dejándolo más cansado de lo que vino, pues, ¿no? Entonces, o con esa apariencia de cansado, pues, ¿no? Entonces, es como un arte, como mencionaba Boris, ¿no? El hecho de ser desde el delineado, del hecho de planificar, el hecho de ver la armonía entre la ceja y el párpado, ¿no? El párpado inferior, ver el surco, los surcos, ¿no? Que no se noten tanto, ¿no? Determinar todas estas estructuras básicas para ver, ¿no? Y lo que el paciente quiere también, ¿no? Porque hay pacientes que antes nos venían con el estilo, entre comillas, venezolano, ¿no? Donde tenías que quitarle toda la grasa, ¿no? Ahora no, eso cambió, pues, ¿no? Eso sí lo hemos vivido, pues, ¿no? No sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más que quiera participar, Boris? O un comentario, Boris. Quizá una de las cosas, Boris, que me gustaría que comentes es cuando tú asocias blefaroplastía superior y la asociación con tosis de ceja, ¿no? Entonces, ¿qué tanto, cómo pueden, hay mucha gente joven que está acá también, no son oculoplásticos, pero que también están interesados en estos procedimientos, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendas tú, cómo hacer los cálculos para poder tanto levantar una ceja y también quitar piel del párpado, ¿no? ¿Qué aconsejas? Bueno, en la evaluación preoperatoria, primero determinar, ¿no? Que es
que la ceja está tosada, que está caída. Y como ponía ahí en el video, que me parece que es lo más práctico, la elevación a través de la incisión, ¿no? A través de la incisión, ahí poner un punto en el subcutáneo, atravesarlo con un material que, de preferencia que no sea absorbible, pero podría ser también un Bicril 5 ceros, y fijarlo al periósteo, ¿no? Generalmente esa ceja debería estar, el borde inferior, en el arco superciliar. Y es una técnica que es fácil de realizar. De repente en el postoperatorio a veces sí me ha tocado ver que donde he puesto el punto se hace una invaginación, como una especie de ombligo, pero que eso con el tiempo desaparece, ¿no? No es necesario hacer nada. No sé si les ha pasado a ustedes, pero al anudarlo se ve un pequeño hundido ahí. Después se rellena solo, no es necesario hacer mucho, parece. Ahora, de repente para que no suceda eso, no ajustarlo mucho. Pero en línea general es eso, porque la otra cirugía que se podría hacer sería una elevación directa, ¿no? Retirando piel en la parte superior, con una cicatriz que va a ser más notoria y mayor sangrado y todo, ¿no? O lo ideal que sería un lifting, pues, ¿no? Que ya son otro instrumental y otro tipo de abordaje. Pero eso sería, me parece, lo más práctico, lo más sencillo para poder elevarlo y tener un mejor resultado quirúrgico. Claro, como tú dices, hay que evaluar inicialmente qué es lo que quiere el paciente, ¿no? Porque es diferente tocar la parte lateral de la ceja, que con la técnica que mencionas va bastante bien, ¿no? Pero es diferente cuando tú tienes ya el componente de toda la ceja tosada, ¿no? Entonces, quizá ahí hablar mucho con el paciente, que mucha gente que hace procedimientos múltiples, por eso digo, ¿no? Entonces, hay gente que se hace un abordaje de cejoplastía coronal o se hace una cejoplastía directa. Si es directa, pues prácticamente como que condiciona que no le hagas idealmente en el mismo tiempo una cirugía de párpados, ¿no? Y tengas que hacer dos procedimientos separados, ¿no? Y no solamente todo en uno, ¿no? ¿No? Cuando es solamente cola de ceja, pues sí puedes asociar, entre comillas, lo que mencionaba Jimena, un poco el Foxy Eye, pero de manera no tan pronunciada, ¿no? Para levantar un poco la ceja con una incisión muy pequeña ahí, una cejoplatía directa muy pequeña ahí, o levantarlo, como tú mencionas, a través de la incisión tras blefaroplastia, ¿no? Hay modalidades y técnicas que va a depender de la experiencia de cada cirujano, ¿no? Entonces, si uno se reúne con todos y decimos más o menos qué tiene que hacer, todos van a sacar diferentes tipos de experiencias, ¿no? Porque en realidad lo que le funciona a uno, a otro le puede ir mejor. O sea, cada quien tiene su manera de hacer las cosas cuando trabaja, ¿no? Es como cuando uno habla de tosis, ¿no? Abordaje anterior, abordajes posteriores, ¿no? Son las dos tendencias también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hablando de ese tema, ¿no? Preguntan en el chat, ¿hay alguna experiencia con el Ceragel? Sí, bueno, no sé, Boris. Bueno, Ceragel, sí, porque Ceragel es un gel prácticamente que da como un sistema de presión, pues también, ¿no? No es lo que es unas bandas, pero sí también lo he empleado bastante, ¿no? Sin ningún problema a nivel de los párpados, sí, pero que no entre en el ojo porque arde, por si acaso. Ya, el Stratader también ya lo estamos empleando, lo empleo también en niños pequeñitos, sobre todo pequeñitos, que haga un abordaje a través del surco palpebral para hacer abordajes de órbita también, y también con buen resultado. O sea, uno de estos productos, yo creo que la única ventaja, por ejemplo, el Ceragel y el Stratader, si voy a hablar de marcas, es que el Stratader permite mantener más la humedad, como lo mencioné en la clase del mes pasado, ¿no? A comparación del Ceragel y otros tipos de geles, ¿no? Que solamente dan la parte de compresión, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? ¿Algún otro comentario que deseen hacer? Está nuestro amigo Pepe Garrote, también de Chile. A ver, Pepito, ¿está por ahí o no? Pepito, ¿algún comentario? No. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Hola. No, saludarlos, nomás felicitar a Boris por su presentación. Y no, yo creo que ese punto a la ceja que hablan, que ponen directo cuando hace la bléfaro, más bien, más que para subirla, un poco para mantenerla. No es tan fácil pasar el punto por el periósteo alto ahí. No, por lo menos en mi práctica no resulta tan simple. Yo no sé cuál es la experiencia de ustedes.
Es un buen comentario, Pepe, porque en realidad yo también creo que sirve para mantenerla también, ¿no? O sea, es casi, no es tan fácil calcularlo ahí en plena cirugía, ¿no? Por eso es que yo le hice la pregunta a Boris sobre cejaplastía y blefaroplastía al mismo tiempo, ¿no? Si tú quieres hacer un toque pequeño, pues quizá, como tú mencionas, mantenerla, ¿no? O si quieres levantarlo un poco más, pues es el tipo de incisión Foxy Eye, pues, ¿no? Quieres levantar un poco más la cola de la ceja, pues, ¿no? Pero no, no consigo, tampoco he conseguido grandes resultados, ¿no? Y que se mantengan a veces en el tiempo, porque es una sutura que no es tan fácil hacerla como tú mencionas, ¿no? Por más que nos digan que sí es fácil hacerla, ¿no? Es muy diferente, por ejemplo, tratar una tosis de glándula lagrimal que por esa incisión es perfectamente abordable y tú consigues levantar una tosis de glándula lagrimal que se ve también, ¿no? Y que reposicionar la glándula, pues también te ayuda a que se levante esa parte lateral, ¿no? Y también evitemos hacer mayor incisión, pues, en esa zona, ¿no? Entonces, son cosas que van asociadas dependiendo de cada paciente, pues, ¿no? En lo que he visto, en la experiencia que ya voy teniendo en estos años, ¿no? Yo Pepe, estoy... perdón, sí. Sí, sí. Sí, Jimé, sigue, por no, favor. yo la estoy haciendo cada vez más porque han visto que el ataque de webinars del año pasado ha sido esto, ha sido bléfaro, pexia de cejas por la misma incisión, entonces como que se está tendiendo a hacer más eso, ¿no? Y yo la he empezado a practicar más. De hecho, en el primer paciente que la hice como hace unos 2 años, yo por eso no la quería hacer, al marcar el párpado para recortar, para sacar la piel, marqué bien todo, pero cuando hice la pexia de la ceja, me quedó muy alta la ceja y me traccionaba la herida operatoria hacia arriba, ¿no? Entonces dije, no, pues estoy haciendo mal, ¿no? Y claro, para nosotros que aprendemos directamente en nuestra práctica, no tenemos la posibilidad de ir a hacer un fellow a estas alturas o a hacer una pasantía, pues nos suceden estas cosas. Yo creo que a ustedes también, ¿no? Y estamos aprendiendo en el camino. Y allí ya me di cuenta que si vamos a hacer una pexia de cejas muy alta, pues tenemos que medirla bien alta y luego sacar muy poca piel en el canto externo. Ya era un error muy tonto, ¿no? Pensándolo ahorita. Pero la primera vez que lo haces puede pasarte y les comento porque de eso se trata esta charla, es tips de la blefaroplastia. Y bueno, ya después empecé a calcular bien dónde quería más o menos la ceja y cuánto de piel tenía que sacar del canto externo. O sea, ya cuando saco mucho más poco. Mucho menos. Y puedo subir bastante. Lo importante es disecar bien hacia arriba, que tu ayudante te jale bien la ceja, o sea, la cola de la ceja, y se puede poner muy arriba la ceja. Ahora, igual que Pepe, cuando ya pasan unos días, pienso que se baja un poco. O sea, igual siempre se baja, pero si la quieres fijar, tienes que fijarla bien arriba, porque si no, no se va a notar al final. ¿Con qué la fijas, Jimé? ¿Con qué la fijas? Con nylon 5 ceros. Claro, es una textura más grande, ¿no? Acá la mayoría de todos operan con 6 más o menos, ¿no? Pues cualquier pexia, Y lo yo otro creo que que también... está 4 o 5, ¿eh? Exacto. También depende del tipo de piel, si es una piel gruesa o una piel más delgadita. Y lo que tú has dicho es súper importante, lo de la tosis de glándula lagrimal, porque pues eso es lo que nos diferencia ahorita con los cirujanos plásticos, los tips que le ponemos al asunto, y muchos pacientes vienen posoperada de bléfaro y con su glándula lagrimal súper caída, sí. Entonces es bien importante, eso es súper importante. Así es. Ahí María Eugenia ha levantado la mano, también María Eugenia Vargas. ¿Puedes cederle el micro también, por favor, para hacerlo más interesante? María Eugenia. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. Yo quería comentarles, yo sí suelo hacer cejapexias indirectas, o sea, por la incisión transblefaroplastia. Y el tip ahí para que no pase lo que acaba de comentar la doctora es que yo siempre marco al paciente acostado. Cuando el paciente está acostado, la ceja está en la posición que queremos. Es decir, al acostar al paciente, ya la ceja no está en tosis. Entonces ahí puedes marcar qué cantidad de piel quieres resecar y ya no vas a tener el problema de que al subir la ceja te falte piel. Y sí, pienso que en tosis leves se puede subir muy bonita la ceja
transblefaroplastia. Y la limitante realmente no es que no suba, la limitante en mi parecer es que si subes demasiado la ceja y no estás quitando piel sobre la ceja, entonces se va a arrugar un poco la piel sobre la ceja y va a quedar ahí feo, un bultito allí. Entonces la limitante es esa. Bueno, el tip es ese, si el paciente está ya acostado y marcas allí la cantidad de piel que quieres resecar, con el paciente acostado ya la ceja está en la posición que queremos. Y así nunca te va a faltar piel. Okay. Es muy interesante lo que mencionas, María Eugenia, pero siempre va a haber diferencias entre marcar un paciente, como menciona Boris también en la charla, para una blefaroplastía entre lo que es sentado o recostado, ¿no? Sí, bueno, en mi escuela yo aprendí ya a marcarlos acostados, siempre. claro, Siempre. sí. Y yo creo que es cuestión de costumbre, pues. No, claro, sí, yo no digo que esté, o sea, ni a favor ni en contra, ¿no? Pero sí, yo recomendaría, por ejemplo, en ese caso, que comparen, ¿no? Comparen la marcación, se den un poco más de tiempo y comparen la marcación tanto del paciente sentado y recostado, ¿no? Y si van a poder ganar con esa comparación, ¿ya? Y es motivo de la experiencia también, que se van a dar cuenta que van a tener una media para ese canto, para esa parte lateral, ¿no? De la blefaroplastía, ¿no? Y eso es justo lo que menciona Tatiana, ¿no? También, ¿no? En sus comentarios iniciales, ¿no? Muchas veces manejar la parte lateral en una blefaroplastia no es fácil, ¿no? Inclusive hasta el diseño puede cambiar también, dependiendo del tipo, de la cantidad de piel que tengamos, ¿no? Algunos diseños pueden ser únicamente con una incisión, o sea, el dibujo que se complete de una manera, una línea oblicua o una línea que pueda ser como si fuese una cola de pescado, ¿no? Entonces, se van a dar cuenta que pueden tener diferencias, sobre todo para pacientes que tengan esa tosis muy lateral, ¿no? Entonces, vale la pena que lo practiquen para verlo, ¿no? No hay una receta de milímetros, como veo por ahí que preguntan, ¿no? Pero depende de la evaluación que uno tenga del paciente cuando va a hacer la cirugía, ¿no? Pepe, Acá hay una, sí. sí, bueno, la verdad es que yo, cuando están sentados, si tengo que subir la ceja, a mí no me gusta el punto ese directo. Ajá. Calculo lo que le voy a subir en cada lado y cuántos milímetros voy a subir, pero yo hago el nudo subperióstico y con la técnica me aseguro que suba, no así el punto ese que pasa por la ceja y lo tiran al fondo, pero no saben a veces cuánto va a subir. Yo calculo si lo voy a subir 2, 3, máximo 4 milímetros por lo que dice la doctora, que se me puede arrugar arriba. Ajá. Pero sí puedo calcularlo, pero tengo que disecar subperióstico y hacer el nudo subperióstico. Por unos pocos pisco sour les puedo presentar la técnica en algún minuto. Perfecto. Hay que comprometerlo, hay que comprometerlo. No, lo de hecho que si quieren que suba la ceja, pues tienen que disecar esa zona, pues, ¿no? O sea, si no haces una buena disección, no te va a subir. Por más puntos que le pongas, claro. y te va a quedar subperióstico. Y te va a quedar arrugado, ahí y no pega, pues, ¿no? Encima se ve poco estético. Entonces, por eso claro, disección supra y subperióstica. Bien Bien elevadita hacia arriba y ahí lo subo. Claro. Y tiene que tener buen ayudante, ¿no? O sea, muchas veces, muchos de nosotros... El Venega nomás tengo el Venega, no tengo a nadie más. Ya, a veces el oculoplástico acá, por lo menos, puede ser que trabaje solo, ¿no? Entonces, ahí es cuando, si quiere hacer más cosas, pues va a tener que tener siempre a alguien que le eche la mano, pues, ¿no? Para hacer las cosas mejores, ¿no? Hay una pregunta acá. ¿Hacen la pexia con todos los grados de tosis ciliar? Creo que ya un poco se ha respondido eso. Sí, sí. ¿Es conveniente hacer pexia en tosis ciliares severas? ¿La piel redundante enfrente, qué tiempo dura? ¿No? ¿Y cuántos milímetros baja posterior a la pexia al mes de operado? La doctora María Eugenia creo que nos puede apoyar en su experiencia. Sí, bueno, la verdad yo utilizo para tosis leves, tosis ciliares leves, utilizo la cejapexia indirecta, es decir, a través de la incisión de la blefaroplastia. Para tosis ya moderadas, puedes coger, a mí me gusta hacer la que es una incisión justo por detrás de la línea de inserción del cabello, una incisión triangular, es una disección no endoscópica,
que hago de la ceja solamente para la parte lateral. Y cuando son tosis severas, ya elijo la directa. A pesar de la cicatriz, converso con el paciente, pero si son tosis ciliares severas, creo que la directa es la que da mejor resultado. Sobre todo en casos, por ejemplo, de parálisis facial, ese tipo de cosas donde las tosis son severas, creo que tiene que ser directa. Ahí si estamos viendo, estamos sumando temas, ¿no? Si te das cuenta, estamos sumando temas de blefaroplastía con la parte superior, o sea, tosis de cejas, ¿no? No queremos abarcar, por ejemplo, ¿no? Que asocies estos con mini lifting faciales, ¿no? O sea, lifting pequeños que podemos manejar el SMAS también para corregir también la parte del párpado inferior, ¿no? O sea, si se dan cuenta, tenemos la oportunidad no solamente de hacer una blefaroplastía, sino también de hacer algo más, ¿no? Por nuestros pacientes, ¿no? El hecho de hacer mini lifting, ¿no? Mini SUF, que le dicen también a través del SUF, ¿no? Levantar esa zona también ayuda también bastante a mejorar la apariencia de los pacientes, ¿no? Y conservamos un poco más de piel. La piel, acuérdense que la piel se va gastando, ¿no? Y la grasa orbitaria, pues, y la grasa de los paquetes grasos no es que tengamos más grasa, ¿no? Mientras envejecemos perdemos grasa, ¿no? Y lo que perdemos es soporte, como lo mencionó bien Boris, al momento de que tenemos pérdida de densidad ósea, ¿no? Entonces, y también es racial, pues, ¿no? Entonces, todas estas cosas son parte de la laboratoria, pues, ¿no? Hay estudios que hablan sobre la parte de análisis 3D de la parte facial, ¿no? Lo hemos visto también en muchos webinars, que hay imágenes de lo que es, imágenes de luz y oscuridad también que nos ayudan a delimitar muy bien estas zonas faciales, ¿no? Entonces, no solamente es el estudio fotográfico previo, sino también el estudio con estas armas para poder orientar mejor nuestras incisiones y nuestras cirugías, ¿no? No sé si tiene alguna otra pregunta por ahí. No veo más preguntas. No sé, ¿algún comentario que quieran hacer? Vi que alguien preguntaba por prednisona de 50 miligramos vía oral. ¿Alguien me respondió? Boris, ¿tú opinas algo sobre 50 miligramos vía oral de prednisona? ¿Cuánto tiempo de uso? Tiempo de uso. Sí, eso vino a colación del uso de corticoides para, para cicatrices sinestéticas. Ok. Sí, pero no Sí. tanto, ¿ah? Si vas a emplear son dosis más que 20 miligramos nomás. Y yo cuando lo he usado por 5 días, no más tampoco, ¿ah? Pero como antiinflamatorio, no como Sí, para mejorar la antiinflamatorio. cicatriz. No, como antiinflamatorio, no. Nada más. ¿Usan siempre dexametasona en sus cirugías intraoperatoria o inmediatamente postoperatoria? ¿Alguien la usa? Yo no tanto. No. Yo con la revisión de esto de cicatrices, me animo más a colocar ahora sí, que sea vía oral, ¿no? Y por lo menos, por ejemplo, yo sí empleo corticoides en cirugías orbitarias de cajón, ¿no? En párpados, muy poco, ¿no? En dacrio, jamás he empleado, ¿no? Pero es un tema que quizás lo tengamos que revisar en un momento para ver si esto lo tenemos que hacer sí o sí, ¿no? Por lo menos los plásticos, cuando uno conversa con los cirujanos plásticos generales, ellos, cirugías de bléfaros, todo, siempre utilizan quizá 20 miligramos de prednisona unos cuantos días también, ¿no? Con esa práctica de manera antiinflamatoria. No para el tema de cicatrices, ojo, sino como tema antiinflamatorio, ¿no? preguntan si usan mucho el sterile strip para evitar la equimosis post cirugía o usan solo esparadrapo por 4 a 5 días para evitarlo. Sí, Boris, ¿qué opinas? yo sí uso el sterile strip, ¿no? Le digo generalmente al paciente que cuando se haga el aseo ya lo retire, se va a ir cayendo generalmente al segundo día que se haga el aseo. Y sí, ayuda un poco más para mantener la unión de las suturas. Sí, lo veo que me sirve como para poder evitar algún tipo de sangrado. ¿Solamente lo empleas en el párpado superior, Boris? ¿Y cuando haces el bléfaro inferior, también lo empleas o no? En el inferior sí no le pongo, porque alguna vez le puse, pero les molesta bastante. Les incomoda un poco más. En el superior sí lo toleran mejor. En el inferior no lo uso. Yo sí les pongo en el inferior. Claro, yo también, sí. Lo que Porque pasa es que
disminuye el edema y además pega la piel al músculo, porque si has quitado la grasa, las arruguitas ayuda. Y yo le he visto a André cómo las microporea, o sea, les pone un montón de micropor y hasta les tracciona un poquito hacia arriba el canto. Las dejas como momias, ¿ya? Es una buena costumbre, porque lo que haces la bléfaro inferior, por ejemplo. Ese es un buen tip, mira. Haces la bléfaro inferior y los pegas. Si lo haces a abordaje transcutáneo, pues te sirve un poco. No lo coloques tan al borde porque sí molesta, ¿no? Pero sí pásalo en este sentido, ¿no? Y luego traccionas en nuestro arriba, ¿no? Hacia arriba. Entonces, tú lo tienes envuelto, el paciente sale, te lo juro, les mando una foto de las chicas, terminan acá y terminan acá, así, envueltas de esa manera. Entonces, sí lo he empleado y lo sigo empleando, pues, porque obviamente nos ayuda mucho a pegar la piel. Pero no es el Steri-Strip, pues. Otra cosa es poner el micropor ancho y todo, pero el Steri-Strip en realidad no ayuda para nada. O sea, al contrario, yo creo que les molesta más, les junta más edema en el párpado superior entre el margen y el Steri-Strip. Si uno los va a forrar, los tiene que forrar entero, como dices tú. Claro. Sí. Es cierto, una momia, sale una momia. Sale como una momia, pero te lo agradecen a los días, ¿eh? Sí. Claro, hay menos edema, hay menos equimosis. Sí. Y ese efecto de quitar, como estás quitando volumen la piel y no quitas completamente piel, ¿no? Entonces te ayuda para las arrugas. Hay que pensarlo un poco como cuando uno hace cuando los cirujanos plásticos hacen una lipo de abdomen, ¿no? Entonces, básicamente ayuda a que se pegue la piel, ¿no? Entonces, eso permite que sea un poco más uniforme, entre comillas, ¿no? No encontraba nada escrito, pero por lo menos André lo hace también, José Luis también lo hacía, y bueno, son cosas que uno va haciendo y aprendiendo, ¿no? Demostrando que sí servía, ¿no? Acá están recalcando sobre la pregunta, es que se refería a blefaroplastia inferior por debajo de la sutura y por 4 a 5 días para evitar equimosis, pegar piel y evitar ectropio. Sobre todo creo que es muy útil cuando se hace un flash muscular después de hacer una blefaroplastia inferior para fijar y también para disminuir la tensión que hay, o sea, mejor dicho, para favorecer la cicatrización en una posición más alta, que es lo que queremos lograr con ese flash muscular con fijación al periósteo, ¿no? Y efectivamente se colocan unas tiras anchas, ¿no? De fijación vertical, más bien oblicuas, ¿no? Hacia arriba y afuera para lograr movilizar el tercio medio hacia arriba y lograr un mejor posicionamiento del flan muscular, ¿no? Y promover la cicatrización en una posición más alta. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? ¿No hay más preguntas en el chat? No veo más preguntas, yo tampoco. Bueno, queremos agradecer por la excelente presentación, las excelentes participaciones también de los presentes, y creo que esta charla ha sido muy académica. Creo que todos hemos podido intercambiar opiniones y aprender muchas cosas más. Muchas gracias por su presencia y sus comentarios. Y doctor Boris García, Boris, mis felicitaciones por buena presentación. Gracias por la invitación. Sí, Boris, muchísimas gracias. A nombre de, como presidente del capítulo todavía, en nombre de la Sociedad Peruana de Oftalmología, en nombre del presidente y del comité, muchísimas gracias a todos los presentes, gracias a los participantes, a Jime, a José, ¿ya? A todos los que han participado, ¿no? Muchas gracias y bueno, sigan cuidándose y nos estamos viendo el próximo mes con la siguiente charla. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Chao, señorito Boris. Chao, gracias Boris, muy linda charla, felicidades. Gracias. Jime, gracias. Chao, Metiche. Un abrazo, y un abrazo para José. Te vamos a invitar un buen pisco, José, no te preocupes. Bien, hermano. El pisco es peruano, Pepe, ¿eh? Reconozco.
Él lo reconoce, ¿ah? Él lo reconoce. Sí, uno de los pocos. Sí. Ah, sí, está muy bien. Chileno, padre. Todos Bueno. en Chile. Sí. Listo, muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Nos Chao. vemos. Gracias, chao. Gracias, Pepe. Gracias, No, Boris. gracias, Boris. De verdad, muy bueno. Ustedes. Chao.